Bienvenidos a Vamos, donde escucharás acerca de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Verás y escucharás historias reales de personas reales que van a lugares reales muy lejanos, cuyas vidas cambian a medida que Dios los usa para impactar las vidas de otros para su gloria. Prepárate para ver cómo la gente experimenta el amor y el poder de Dios. ¡Vamos! Bienvenidos a Vamos. Soy Darren Slack, su anfitrión. Hoy nos visita el pastor Tony Nardella. Feliz de estar aquí, Darren. Pastor Tony es el fundador del Ministerio Corazón de Tito. Es emocionante tener la oportunidad de animarle en este episodio de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. ¿Cuáles son las áreas en las que el Corazón de Tito está influyendo más? ¿Qué has visto durante estos 25, 30 años de ministerio? Hemos realizado la mayor parte de nuestro ministerio en el país de Ecuador. Quizá la mitad de nuestros viajes o más. Hemos estado casi en todo el país. Faltan algunos lugares aún, pero hemos estado en las ciudades principales e intermedias. ¿Has estado en muchos lugares de Sudamérica y otros continentes? Sí, como ya sabes, hemos trazado una línea desde América Central hasta América del Sur, a lo largo de la costa del Pacífico. Hemos estado en África, Asia y Europa. Así que realmente están teniendo un impacto mundial. Por la gracia de Dios vamos donde Él nos envía. Hablemos de eso. Tú vas donde Él los envía. Hay poder en una invitación, ¿no? Sí, lo hay. Pienso en Lucas 10, que es una de las iteraciones de las instrucciones de Jesús a los apóstoles cuando los envió. Y ves allí que si encuentras a un hijo de paz o a un hombre de paz y te recibe en su casa, en otras palabras, te dice, sí, me gusta lo que dices, ¿por qué no bajas? Tomemos una taza de café y hablemos de ello. Si encuentras a ese tipo, entonces ve allí y bendice la casa y comparte lo que Dios te ha dado. Eso suena como una estrategia que Jesús estaba planteando. Sí, y hay muchos movimientos de planificación de iglesias y otros movimientos misioneros que han adoptado eso. Nosotros lo adoptamos probablemente más literalmente, donde si alguien nos invita y sentimos que es una invitación genuina, donde realmente quieren escuchar lo que tenemos que decir, entonces vamos. Llevas en esto 25 o 30 años. ¿Qué tipo de relaciones has establecido? ¿Con quién trabajas principalmente cuando vas a un país? Es una gran pregunta. Obviamente difiere de un lugar a otro. En algunos lugares tratamos con pastores y líderes de iglesias, en otros lugares tratamos con gente común que tiene una pasión por ver lo que Dios está haciendo. Cuando digo gente común, me refiero a alguien que no necesariamente sirve en su iglesia como pastor o como evangelista, pero es alguien que ama al Señor con todo su corazón y alguien con quien Dios nos ha conectado. Entonces planeas un viaje. ¿Cómo tienes gente en el país que te ayude? ¿Forman parte del equipo del Corazón de Tito? Eso es absolutamente cierto y para mí es en realidad una confirmación de que Dios nos ha llamado a ese lugar. Hace poco fuimos a un país de América Central. Pat y yo no habíamos estado allí durante 13 años, pero ya sabes, COVID y todo lo que pasó en el medio, quiero decir, la vida se puso interesante y hubo un contacto que nos invitó y así fuimos y de inmediato el Señor nos trajo traductores, coordinadores adicionales y pastores que realmente nos recibieron y vimos que Dios estaba tejiendo algo para juntarnos, no solo para un viaje, sino para otros viajes. Así que al identificar a este hombre de paz, este pastor u otro líder, Dios realmente lo usa para estructurar viajes que te permiten entrar y salir de diferentes iglesias y construir lo que ustedes llaman relaciones a largo plazo en viajes a corto plazo. Así es. Tiene que haber alguien allí, en primer lugar, en un nivel muy práctico. Cada vez que dejas tu ciudad natal, te enfrentas a un territorio peligroso. Quiero decir, realmente no sabes dónde estás, no sabes cuáles son las costumbres, especialmente cuando vas al extranjero, y tener a alguien que sabes que tiene tu corazón y te cubre las espaldas y te dice, hey Tony, vamos a ir a este lugar, estarás bien, estas personas te recibirán, pero vamos a ir de esta manera porque no queremos ir donde podamos estar en riesgo, o incluso sugieren comida que creen que sería buena para que coman los norteamericanos. Es así de práctico. Bueno, me ha sorprendido en mi propia experiencia en los viajes que algunas de las personas que tienes son verdaderos héroes de la fe. Quiero decir, realmente han acumulado tesoros en el cielo por la forma en que han servido y han sido humildes y tan dispuestos a hacer lo que fuera necesario. En muchos casos 15, 16 horas al día simplemente cuidando de nosotros.
Ha habido bastantes de esas personas a lo largo de los años y un saludo al pastor Leonardo Naranjo de Quito, Ecuador. Nos lleva por todo ese país día y noche, establece Así que agendas. no creo que haya una calle a la que él no conozca el camino. Es decir, ese tipo es un superdotado del GPS porque nunca se pierde. Es cierto, el tráfico es malo en los Estados Unidos, pero tienes que probarlo en otros lugares. Y, oh Dios mío, pero cada vez que hay un problema, él siempre sabe una manera de evitarlo. Eso es lo que creo que es tan importante. Cuando hablas de estas relaciones que estás construyendo una base fundamental sobre la que otros como yo y otros miembros del equipo pueden venir y beneficiarse del favor que Dios nos ha dado con estas personas en el país. Y creo que eso es una gran parte de lo que fue el ministerio de Pablo, es que su corazón, cuando escribió sus cartas, siempre compartió su afecto por las personas con las que había construido relaciones. Ese era el lazo que los mantenía conectados, a pesar de que tuviera que tratar otros asuntos o algo por el estilo. Era un amor que los unía. Tú experimentaste eso con mucha de la gente de allí, ¿no? Es asombroso el amor que Dios hará crecer en los lugares más inverosímiles, y vemos en la vida de Tito en 2 de Corintios 7 que él experimentó eso en su primer viaje a Corinto y pudo jactarse ante Pablo de lo mucho que no solo amaban a Pablo, sino de lo bien que lo trataban. Y eso es parte de ello. Quiero decir, se vuelve atractivo. Hay una serie de cosas que se vuelven atractivas. Ver el poder de Dios desplegado, como no lo he visto tanto en casa. Lo he visto en casa, pero en el extranjero. Oh Dios mío, las curaciones, las llenuras del Espíritu, las liberaciones y así sucesivamente. Incluso he hablado con personas que han resucitado de entre los muertos. Quiero decir, es simplemente increíble, pero que, aunque eso es muy atractivo, lo más atractivo es el amor que Dios hace nacer entre personas de diferentes culturas y naciones. Amén, amén. Yo mismo lo he experimentado, ya que mi corazón se ha ablandado hacia muchas de las personas. Estoy deseando volver a verlos, aun cuando no he estado con ustedes. Me gustaría ir allí y volver a conectar con ellos. Ni siquiera hablo el idioma como tú, y aún así soy capaz de sentir esa conexión por las veces que hemos estado. Son tan cálidos y receptivos. Hablemos de las cosas que ves que ocurren cuando vas allí. Hablas de curaciones y milagros ministeriales. ¿Cómo ocurre eso? Vas y tienes una reunión programada en una iglesia. ¿Qué ocurre cuando ves que suceden estas cosas en el ministerio? Bueno, ¿cómo sucede la programación? En el primer viaje básicamente vas con una invitación y luego ves lo que Dios hace a partir de ahí. Pero si estás hablando de un lugar que hemos visitado muchas veces, Ecuador, Perú, Guatemala o el país que sea, por lo general tienes un coordinador. Dios guiará a alguien que puede coordinar su horario para ayudarnos. Él puede conseguir traductores, transporte. Si traes un equipo, y siempre vamos en equipos, si hay más de un predicador, nos gusta tratar de que prediquen. Así que un domingo, si tienes 5 personas en tu equipo, puedes tener 5 iglesias diferentes a la vez y luego otras que se añaden si hay un segundo servicio o un tercer servicio o lo que sea. Y alguien tiene que coordinar todo eso, coordinar quién va a recogerte, la hora, y no todos son tan puntuales en todo el mundo como lo son o pueden ser los norteamericanos. Somos europeos occidentales, pero funciona. Y es simplemente increíble el servicio y el trabajo que nuestra gente sobre el terreno hace allí para ayudarnos a cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Bien, así que, como estamos viendo lo que este ministerio está haciendo, hemos hablado en episodios anteriores que esto no es solo un ministerio de misiones, es un ministerio de discipulado y tiene connotaciones apostólicas en el sentido de que Dios te ha dado favor con estos pastores para influir en su ministerio, para afectar la cultura, si se quiere, que es lo que está pasando. ¿Cómo ves eso desde un punto de vista bíblico en términos de tu papel como alguien que ha estado a su lado y realmente ha tenido un impacto en ellos y ellos te dan la oportunidad de influir en ellos de esa manera? Sí, es un misterio para mí cómo ha surgido todo eso. No empezamos con esa idea. Sé que alrededor de 10 años en esto había recibido una palabra profética de alguien que había visto una vez, pero conocía bien a mi hija, y él me dijo que el ministerio va a cambiar de profético evangelístico a pastoral apostólico. Ni siquiera sabía lo que eso significaba, pero a lo largo de los años, mientras medito sobre eso, veo que me he convertido en una especie de hermano mayor, o incluso se podría decir un padre, para algunos líderes de la iglesia y pastores y otros. Y por supuesto,
con la mejora de la tecnología, especialmente en los últimos 15 años, podemos seguir comunicándonos cuando hace 15 o 20 años era muy difícil hablar con estas personas si no estabas en el país con ellos. Así como ahora, por ejemplo, tú y yo hacemos un seminario mensual en Zoom sobre escuchar la voz de Dios y los dones espirituales. Y tantas personas que hemos tocado en los últimos años que se unen a esa llamada y tenemos la oportunidad de no solo hablar con ellos y enseñarles, sino también ministrarlos a ellos y ministrar con ellos. Por lo tanto, creo que es bastante sorprendente como observo que confían en ti lo suficiente como para permitirte entrar en su círculo, en ese círculo de confianza donde puedes influir. Y no estás decidiendo las cosas que están sucediendo en la iglesia, pero estás dando sabiduría y perspicacia y están recibiendo consejos de ti cuando eres un extraño. No eres de allí, ¿verdad? Quiero decir, no es un gran problema. Lo hacemos, no lo tomamos a la ligera. Tuve un pastor peruano, amigo cercano, que me dijo hace años, Tony, el ministerio apostólico y la cobertura, si quieres llamarlo así, es el 95% en el consejo. Y es solo dar consejo, es solo sugerir tal vez una manera más eficiente o una mejor manera de hacer las cosas algunas veces. Es ayudar a acercarse a la gente. La gente tiene problemas y problemas. Y a veces tenemos la oportunidad de ayudarles a través de eso, orando por ellos, compartiendo escrituras relacionadas con eso. Pero es como un fenómeno. Creo que hay una gracia que Dios ha puesto en ciertos individuos, y sé que el apóstol Pablo tenía esto, que donde otros en países lejanos podían reconocer rápidamente que hay una gracia de Dios en eso, en la vida de esa persona, para ser una bendición y ayuda para ellos. Y así, para mí, es todo lo que Dios hace. Usted ve en Gálatas también, es un contexto un poco diferente, pero existe un concepto donde Pablo subió hasta donde estaban los ancianos y los apóstoles en Jerusalén, los que fueron reputados para ser pilares, para explicar este ministerio que él tenía a los gentiles. Y él estaba dispuesto a someterlo a ellos, porque era para ellos. Pero dice en la Escritura que cuando ellos reconocieron la gracia que estaba en Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles, así como Pedro tuvo la gracia de ir a los judíos, ellos le dieron la mano derecha de compañerismo. Y este concepto de reconocer la gracia en otros es tan necesario para el crecimiento del reino. Sí, eso es lo que he observado, es que veo a esta gente. Recuerdo que en nuestro último viaje estabas en una sala con 165 pastores. Quiero decir, fue una reunión increíble porque normalmente no se ven tantos pastores reunidos solo por reunirse. No estaban allí por nosotros. Estaban allí para unir esfuerzos debido a lo que estaba ocurriendo en su país. Pero aún así vi cómo Dios te favorecía en tu interacción con cada uno de estos pastores, algunos a los que ni siquiera conocías, pero que te pedían oportunidades para hablar contigo fuera de línea o la oportunidad de reunirse contigo después. Debe haber sido un gran estímulo que tantos pastores se pusieran en contacto contigo. ¿Cómo se manejan tantas solicitudes para recibir aliento? Bueno, todo el concepto de ministerio apostólico para mí grita delegación, y realmente el verdadero ministerio apostólico, además de ser enviado, es entrenar a otros para hacer un ministerio similar al que nosotros sabemos hacer. Así que eso es Efesios 4, 11 y 12, que entrenamos a otros para hacer el trabajo del ministerio. Y el ministerio que yo conozco es este ministerio itinerante que Dios nos ha dado, así que lo extendemos, viajamos en equipos. Ahora, honestamente, mucha gente busca liderazgo, no quieren ser los subordinados, pero lo que yo hago es imaginarme a mí mismo como Tim, el hombre de las herramientas. Llevo herramientas, así que cuando voy al extranjero, en ocasiones he hablado con pastores que he conocido y les he dicho, esto es lo que nuestro ministerio hace. Podemos hacer conferencias matrimoniales, juveniles, cruzadas evangelísticas, de sanidad, ministerio profético, activaciones proféticas. Yo no hago todas esas cosas. Tengo gente en mi caja de herramientas, por así decirlo, que hacen esas cosas mucho mejor que yo. Y así como Pablo respondió por Tito cuando lo envió. En lugar del mismo, en 2 de Corintios 8, él dice, doy gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ti. Yo, sí puedo, convenzo a estos pastores y les explico que ellos tienen el mismo corazón, no van a estar aquí para aprovecharse de nadie, van a ser sumisos a tu autoridad y a tu iglesia, y tienen un don que yo no puedo traer.
Y así es como el ministerio ha crecido. Y he visto eso. He observado esa transferencia de confianza. Hemos hablado de algunas de las iglesias a las que vamos, de cómo estamos influyendo en esa cultura, pero ahora hay una cultura dentro de nuestro equipo, ¿no? Hay algo que has establecido como una especie de estándar en cómo debemos ser humildes, orientado al trabajo en equipo. Ningún individuo es más importante que el otro, representando y respetando los dones que cada uno trae a la mesa. Sabes, si estoy en una iglesia que realmente parece que Dios se está moviendo de una manera particular, puede que no sea a través de lo profético, tal vez es a través de algo que alguien más tiene. Lo vimos en uno de nuestros viajes recientes con un hermano que Dios acaba de utilizar tan poderosamente. No puedo explicar lo increíble que era verlo. Él es un técnico de ascensores. No hay nada en él que llame la atención. No es pastor, pero se paró en medio del edificio y el Espíritu Santo lo golpeó y cambió vidas y mostró que Él es fiel si el corazón de un hombre está dispuesto. Entonces, ¿cómo has visto a Dios construir la cultura dentro de los equipos del corazón de Tito que van? ¿Y qué es lo importante de eso para ti? Se nos han dado oportunidades para ministrar en las iglesias a lo largo de los años, pero nunca realmente sentimos que éramos comprendidos o aceptados en muchos lugares. Y puede que haya habido un juego mental por nuestra parte. No lo sé, pero en última instancia entendemos el dolor y la angustia de alguien que tiene un fuego ardiendo en el interior, es que realmente quieren servir a Dios con los dones que tienen, pero no han encontrado una salida para eso. Y así, con ese entendimiento, quiero dar a todos los que tienen ese llamado, los que tienen ese fuego, la oportunidad de usarlo para la gloria de Dios. ¿Qué ves en la gente, además de la humildad que necesitan tener? Si van a estar en uno de estos equipos, obviamente la humildad es importante, pero ¿qué otro tipo de cosas deben tener? Bueno, realmente necesitan tener un camino cercano con el Señor o en camino a eso. Necesitan tener entusiasmo. Necesitan tener un poco de un corazón aventurero en el que están dispuestos a tomar algunos riesgos personales. Porque como dije antes, cada vez que sales de tu casa en la mañana, algo extraño te puede pasar. Y cuanto más si viajas miles de kilómetros a un lugar que habla otro idioma, en una cultura completamente diferente. Tiene que haber un deseo de confiar mutuamente en la gente, de trabajar en equipo, de estar dispuesto a tomar un segundo o tercer asiento si es necesario, para realmente edificar el cuerpo de Cristo. Y mira, lo llamamos equipo, pero en realidad es solo una pequeña representación del cuerpo de Cristo. Y todos tienen que reconocer que tienen una parte que jugar allí. Estamos hablando acerca del trabajo en equipo del Ministerio del Corazón de Tito y cómo eso impacta las relaciones a largo plazo que el pastor Tony y el pastor Pat han construido en el extranjero. Regresamos en breve. Disfruten este descanso. En el Ministerio Corazón de Tito hemos respondido al llamado de Dios de ir a las naciones. Nuestros equipos misioneros han visto a Dios hacer cosas increíbles mientras demuestra cuán grande es su salvación. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y el único que se lleva la gloria es Jesús. Esa es nuestra pasión, ver el nombre de Jesús en alta estima en todo el mundo. Nuestros equipos se asocian con las iglesias locales de los países que visitamos para llevarles la palabra de Dios. Nuestros equipos predican la palabra, curan a los enfermos, expulsan demonios, tal y como la palabra de Dios dijo que haríamos. Edificamos, consolamos y animamos a las iglesias con un ministerio profético. Les enseñamos a mejorar sus matrimonios con conferencias matrimoniales y familiares. Edificamos líderes con nuestras conferencias de liderazgo. Ganamos almas con nuestras campañas de avivamiento y hacemos discípulos por todo el mundo enseñándoles a hacer las mismas cosas que hacemos nosotros. Nos regocijamos al ver al pueblo de Dios fortalecido por su asombrosa gracia. Son su iglesia, nuestros hermanos y hermanas, y todo lo que hacemos en el ministerio es para edificar su fe y animarles a confiar aún más en Dios. Ese es nuestro objetivo con este programa de televisión. Queremos edificar su fe y animarles a confiar más en Dios. Oramos para que nuestros testimonios, enseñanzas y reportajes de todo el mundo te inciten no solo a amar más a Dios, sino a ir y hacer grandes cosas para su gloria. Ministerio Corazón de Tito, creemos que juntos veremos su reino venir y su voluntad cumplirse en toda la tierra. Regresamos con el pastor Tony Nardella, hablando acerca del ministerio en equipo dentro del Corazón de Tito. Y antes de la pausa le pregunté,
¿Qué cosas busca más allá de la humildad en los miembros del equipo que enviamos? Porque obviamente una vez que identificas que hay un carácter central y algo allí, ¿qué es lo que buscas como miembros potenciales del equipo que podrían ir con nosotros en un viaje? Bueno, buscamos dones, Darren, que ayuden a edificar el cuerpo de Cristo. En particular, usted mira a los Efesios para los 11 y 12 dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Su función es edificar el cuerpo, edificar a las personas, para que puedan hacer obras de ministerio. Ahora, tengo que reconocer con humildad que por mucho que yo pueda pensar que soy el regalo de Dios a la tierra, cuando voy a una iglesia en el extranjero, voy a estar allí un fin de semana, una semana, varias semanas, pero luego vuelvo a casa o voy a otro lugar. Y tenemos que entrenar a la gente de allí para hacer lo que hacemos. Así que estoy buscando personas que tienen ese tipo de dones transferibles y que tengan la comprensión de que son una parte vital, incluso si no lo tienen todo. Creo que es un error bíblico que un ministro piense que lo tiene todo. Los apóstoles lo tienen, teóricamente, pero esa es otra historia. Pero un apóstol siempre busca edificar a la iglesia. Él siempre está buscando edificar los dones dentro de la iglesia y los dones que trabajarán para edificar la iglesia. Así que en cierto sentido, lo que está pasando es que estás cultivando dones quíntuples que pueden o no tener una salida para su ministerio porque están sirviendo en una iglesia que tal vez no se ha dado cuenta de ello, tal vez no se ha manifestado todavía, o tal vez sí, y sin embargo ves una oportunidad para ellos de ir más allá de donde están y tener un impacto. Bueno, eso es verdad. Y hay personas que ya tienen dones muy bien desarrollados y quieren unirse a nosotros. Pero tienes razón, la mayoría de las personas que viajan con nosotros a veces ni siquiera sabemos exactamente cuál es su don. Identificamos algún germen de un don, pero con la experiencia que obtienen en el extranjero y el hecho de que están dispuestos a ser tutoreados y servir mientras están siendo entrenados, Dios revelará los dones. Realmente lo principal que estamos buscando, odio volver a esto, pero es la humildad, el carácter. Los dones son fáciles para Dios. Él puede derramar dones sobre cualquiera, pero ¿cuántas personas tienen un corazón fiel y humilde que no usa esos dones para su propia gloria personal? Y si vas a mantener la confianza con las iglesias en cualquier lugar, incluso en el extranjero, tienen que saber que lo que estás haciendo allí es para ayudar a construir la iglesia, no para construirse Así a que sí en mismo. realidad también estás hablando de una madurez en Cristo que necesita ser evidente. Por supuesto, hay aquellos que he tenido que poner bajo mi ala y protegerlos mientras están en el viaje porque no están muy seguros acerca de lo abrumador del viaje. Pero luego está el líder que realmente tiene que ser una persona madura que entiende a los que están allí, que no se trata solo de ellos, no se trata solo de llamar la atención, se trata realmente de proporcionar ventanas de oportunidad para su equipo, que va de viaje con ellos para que puedan levantarse, compartir y comunicarse, al igual que uno lo ha hecho. Así que en cierto sentido, los que vieron la gracia en ti, tenemos que ver la gracia en los que viajan con nosotros. Eso es correcto. Así que eso es una gran parte de lo que hacemos. Discipulamos a las personas que viajan con nosotros y les enseñamos cómo hacer este tipo de ministerios. Sanación, profecía, evangelismo, lo que sea. Yo no estaba allí con usted, pero recuerdo que su hijo, la primera vez que predicó a alguien, estaba en una iglesia de más de 1000 personas y tuvo que levantarse y compartir la palabra. Y he viajado con él desde ese tiempo. Y la unción de Dios en la vida de ese joven es increíble. Las sanidades que vimos te dejan con la boca abierta. No era él, por supuesto. Fue el Señor Jesucristo usando a alguien que estaba dispuesto a someterse, humillarse y esperar su oportunidad. Bueno, eso es lo que he visto cuando estamos dispuestos a dar un paso atrás y no ser el foco principal como líderes y poner a los miembros de nuestro equipo en una posición para ser utilizados. Es increíble ver cómo Dios simplemente obra. Bromeamos, porque es como que si alguien tiene el maletín esa noche, porque es algo así como que se les da un acceso especial esa noche en esa iglesia para hacer algo. Y es un gran estímulo para ellos ser utilizados de esa manera. Luego se suben al coche y van a contar historias acerca de cómo Dios los usó para tocar a esta persona que tenía un problema de espalda, o me llevó a guiar a 3 personas al Señor. Nunca antes había visto
toda la iglesia se acercara y luego se ven como iluminados. Es casi como que se están moviéndose a pasos agigantados en su comprensión de sus dones y la gracia que está en ellos en tan solo unos días. Es realmente cierto. Yo veo a nuestros equipos como un microcosmos del cuerpo de Cristo. Cada don necesita de otro don. Y solo porque alguien piensa que, bueno, yo no soy el líder del equipo, no significa que yo no valgo nada. Pablo dice que eso es mentira. O por el otro lado, el líder del equipo no puede decir, bueno, soy el líder del equipo, entonces soy el regalo de Dios para el mundo. Tampoco puede decir eso. Todo el mundo tiene una función que desempeñar. Todo el mundo tiene un papel importante. Y algunos pueden ser más obvios que otros, pero todos son importantes. Y eso no es solo en nuestros equipos, es en todo el cuerpo de Cristo. Ahora, bueno, me he dado cuenta de su ejemplo, que cuando he dirigido los equipos, me encuentro haciendo lo que haces, y es dar un paso atrás, poniendo a otros por ahí, y de repente te dicen, ¿quieres que haga qué? Van a tener que dar un paso adelante, ministrar en lugares que no anticipaban, y ver a Dios venir a través de ellos una y otra vez. Ahora, obviamente, estamos siguiendo al Espíritu Santo, no estamos tratando de exponer a alguien a una situación insegura, es solo que el Señor nos lleva a hacer las cosas. Tienes que dar un paso atrás y dejar que uno de ellos ministre esta noche, o tienes que dejar que ellos hagan eso, o hacer esta parte y ellos van a hacer esta otra parte. Y eso es realmente una de las cosas más maravillosas de seguir la guía del Espíritu Santo en el discipulado de la próxima generación de líderes, que realmente nos van a suplantar y hacer cosas más grandes y mejores que las que hemos hecho. Y eso es realmente el corazón de Tito, en que él mismo pasó de ser solo un tipo que viajaba con Pablo a poner las cosas en orden en la iglesia, encontrando a otros que pudieran hacer el ministerio que él hizo y poniéndolos en su lugar. Y creo que el objetivo entonces no es tanto conseguir títulos, sino más bien permitir que Dios haga surgir esa gracia para la gloria de Jesús y no estar tan preocupados por cuántas personas impactamos o cuán grande fue el evento, sino estar conectados a un cuerpo de creyentes que están comprometidos con una causa que es el Evangelio, es una asociación y estamos trabajando juntos para ver qué suceda. Es mi deseo ver que otras personas observen la camaradería y la sumisión mutua que hay en nuestros equipos y quieran aplicarlo donde están también. Es tan absolutamente importante que toda la iglesia se active para moverse en sus dones, no solo permitir que una persona trate de hacerlo todo. Bueno, de lo que realmente estás hablando es de la tutoría. Es como lo que el mundo ha descubierto. Una gran cosa ahora, pero en la iglesia no creo que hayamos hecho un buen trabajo en esa área. Ven, mírame, hazlo, luego hazlo tú, luego te diré cómo lo hiciste. Bueno, fui tan bendecido cuando comencé este viaje hace 25, 30 años, que había un pastor con buena experiencia y gran unción que decidió enseñarme el ministerio. Y yo, honestamente, no lo aprecié tanto como debía haberlo hecho. Pensé que todo el mundo tenía esa experiencia, pero sé que hay un montón de gente que nos está viendo o escuchando que realmente le gustaría tener a alguien así, y yo solo les animaría a orar. Eso es lo que yo hice. Le dije, Dios, ¿qué hago? Y él me lo dijo, y en pocos días me conectó con este pastor, mucho mayor que yo, que me dejó pasar un tiempo con él, y me enseñó las cuerdas, y luego me dio una oportunidad. Y con el tiempo fue algo hermoso. Sí, Darren, creo que necesitamos mucha más inversión personal en las vidas, especialmente de aquellos que son llamados a estos ministerios que edifican a la iglesia. me encanta el modelo que has construido y estoy muy agradecido por tu humildad para permitir que hombres como yo exploren lo que Dios tiene y la gracia que está ahí. Realmente aprecio lo que compartiste hoy. Quiero animar a nuestros televidentes, si realmente han disfrutado lo que han escuchado hoy, pueden ir a nuestro sitio web en la parte inferior de la pantalla y pueden encontrar todo tipo de recursos que van a ayudarles en su fe. En nuestro canal de YouTube pueden ver otros episodios de Vamos, encontrar artículos, recursos para crecer en su fe. Y si quieren involucrarse para ayudar financieramente, apreciamos cualquier donación para continuar compartiendo más de estos episodios alrededor del mundo. Gracias por estar con nosotros hoy, les deseamos todo lo mejor. Nos vemos en el próximo episodio de Vamos.